Hola, en el tema de hoy hablaremos sobre estadística moral o escuela cartográfica. Hablaremos de Quetelet, que es un autor muy conocido, porque fue un pionero en sus intereses criminológicos. Comenzó a trabajar, los primeros análisis de hecho estadísticos vinieron de su mano y estaba interesado en entender la criminología como parte del entorno social y entendía que era importante cuantificar aspectos del delito. Para él era fundamental tener cifras. Pero bueno, pues a través de algunas investigaciones se puso de manifiesto ya en 1827. Se publicó, al publicar las estadísticas francesas, él intentó trabajar sobre esas estadísticas anuales de crímenes, intentó, bueno, pues ofrecer una visión diferente de lo que hasta ese momento había sido la criminalidad y el delito. Para él el delito era una constante. Entendía el delito, bueno, pues como la enfermedad. Todas las sociedades tienen delito, tienen delincuencia y es un elemento constante y uniforme y por lo tanto que puede medirse. Pues tardó poco tiempo hasta que al analizar una serie de factores y de variables que podían correlacionar con el delito, puso su interés en el clima de la zona, ¿no? De las estaciones del año, si hacía calor o si no hacía calor. Es cierto que el delito correlaciona con factores edad, con el factor edad, con el factor género, con el factor lugar, con el factor espacio. Y bueno, ¿por qué no? Quetelet estaba interesado en hablar sobre la relación que existía entre el delito y el clima que vivían determinadas sociedades o que se vivía en un determinado momento del año. En esta transparencia que aparece, vemos sus tres leyes propuestas. Según él, el invierno es una época en la que se cometen mayor número de delitos contra la propiedad que en el verano. ¿Por qué? Pues él explicaba, porque la vida es diferente, se utiliza las actividades que se realizan diariamente son distintas y consideraba que en el hemisferio norte, en nuestro hemisferio, el invierno era un buen momento para cometer delitos contra la propiedad y por lo tanto los delincuentes aprovechaban la ocasión y cometían delitos contra la propiedad. Su segunda ley nos decía que los delitos contra las personas se cometen fundamentalmente en verano. Al subir la temperatura, el calor, las pasiones, bueno, pues hace que nos volvamos más iracundos, más conflictivos y se acercaba a la delincuencia violenta. Y su tercera ley venía a decir que los delitos sexuales ocurren más en primavera que en otra época del año, porque es cuando generalmente toda la naturaleza está más activa y entendía que los delitos sexuales ocurrían más en primavera que en otras épocas del año. Estas leyes se fueron dictadas, pero interesa que estos postulados se constaten empíricamente. Una teoría funciona cuando su aplicabilidad práctica es positiva. Y en ocasiones hay teorías que funcionan durante un tiempo y en un determinado momento dejan de funcionar. Y en otras ocasiones una teoría funciona en determinadas investigaciones y en otras investigaciones parece no constatarse, no verificarse esa teoría. Hay una investigación que es a la que vamos a hacer referencia hoy, sobre la incidencia de las leyes térmicas de Quetelet en los delitos cometidos en Suecia en el periodo 2009-2010. Los gráficos que se verán en esta exposición proceden de la publicación de López Gobernado, que ha escrito un dossier sobre este aspecto de la incidencia de las leyes térmicas de Quetelet. Y también pueden
si están interesados en profundizar más en el tema, pueden encontrarlo fácilmente en Internet. A las tablas a las que me refería, son una de ellas es la que aparece a continuación, y se intenta, en este estudio realizado, se intenta trabajar sobre la idea de las leyes térmicas de Quetelet. Para ello se compilaron los delitos en el año 2009 y en el año 2010, y bueno, pues como una especie de juego, pues se empezó a contabilizar para ver si realmente se constataban las propuestas, los postulados de Quetelet. Bueno, pues en Suecia vemos las diferentes... Voy a explicar un poquito la tabla para que sea más sencillo entender el resultado de esta investigación. Aparece en la tabla la estación del año y recuerdo brevemente, para Quetelet los delitos contra la propiedad suelen acaecer en invierno, los delitos contra las personas en verano y los delitos sexuales en primavera. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, según la información obtenida en el trabajo de campo, los delitos contra la propiedad recogidos se acumulaban en verano, casi todos, tanto en el año 2009 como en el año 2010. Superan en número los delitos contra la propiedad que ocurrieron en verano que los delitos que ocurrieron en invierno. Por lo tanto, podemos decir que la primera propuesta o postulado de Quetelet aquí no se cumplía en esta investigación empírica. ¿Qué ocurría con los delitos contra las personas? Bueno, según Quetelet, estos delitos suelen ocurrir en verano. Vemos aquí que efectivamente es en verano, en el año 2009, donde se acumulan más delitos contra las personas. Lo mismo ocurre en el año 2010. Parece que este postulado sí tiene una correlación con la realidad. Y bueno, pues si nos fijamos en el apartado de homicidios, vemos un pequeño desajuste con el resultado obtenido respecto al delitos contra las personas. Vemos que en homicidios ocurren más en verano, que sería un dato que apostaría por la propuesta de Quetelet. Sin embargo, en el año 2010 vemos que es en invierno cuando más homicidios se producen. Por lo tanto, en este caso, este dato podría poner en tela de juicio las propuestas realizadas por el autor que estamos analizando en este tema. Respecto a los delitos sexuales, vemos que es también en verano cuando más se producen, a excepción del año 2010, en el que, de acuerdo con el postulado de Quetelet, se producen un poco más en primavera que en verano. Esta tabla, bueno, pues es una recopilación de datos de un lugar concreto, pero que da fe de lo que se cumple y no se cumple según las leyes de Quetelet. En la siguiente tabla se relaciona una serie de países, se relaciona Suecia, Alemania e Inglaterra y Gales, para ver en qué medida la climatología puede provocar que la delincuencia sea diferente en unos países o en otros. Vemos que Alemania, que es un país mucho más grande, casi como 7 veces más que Suecia, bueno, pues tiene unas tasas de delincuencia no tan elevadas, y vemos que lo mismo le ocurre a Inglaterra y Gales. Si vemos el ratio de homicidio por 100.000 habitantes, vemos que la tasa, el ratio de Suecia, es más elevado a pesar de tener unas temperaturas y una climatología muy parecida entre Alemania y Suecia. Otro elemento que podría provocar la discusión acerca de las leyes de Quetelet es el resultado obtenido en un informe que realizó Naciones Unidas, y en él aparece la criminalidad violenta, la tasa de homicidios de los diferentes países.
Curiosamente, la tasa de homicidio, estos datos son de 2008, curiosamente la tasa de homicidios entre nuestro país, España, y Suecia era del 0,9. Por lo tanto, parece ser que la climatología, con ese dato también en la mano, pues no es un elemento a valorar exclusivamente, porque sí que es importante tenerlo en cuenta y valorarlo con otras variables, con otros factores, pues no es un elemento a tener en cuenta para afirmar que la criminalidad se produce en una determinada época del año. En la última transparencia vemos que las leyes enunciadas se cumplen mínimamente en Suecia, pero que es importante realizar estudios que corroboren o no las propuestas analizadas en este trabajo empírico. Muchas gracias.